Hola, mi nombre es Matías Mendoza y vamos a hablar brevemente de lo que fue el Cordobazo en 1969. Para contextualizar un poco, el Cordobazo, bueno, como ya dije, transcurrió en 1969, en la cual en ese año, en ese periodo, hubieron varias manifestaciones promovidas por el pueblo, por la clase obrera, pero el Cordobazo lo que tiene de particular es que se caracteriza por su magnitud, por la cantidad de gente que concurrió durante esas semanas a las movilizaciones y por la represión ejercida por la policía, obviamente mandada por el gobierno militar. Esto transcurrió durante el gobierno de Onganía. Onganía, bueno, llegó al poder de una forma ilegal, digamos. Digamos no, en realidad llegó al gobierno de una forma ilegal. Llegó a través de un golpe de Estado, y en la cual su gobierno tenía tres pilares, se basaba en tres pilares que eran su idea de país, ¿no? En primer lugar, bueno, era erradicar o detectar el socialismo, después terminar con esta idea de Perón, bueno, tomando distintas medidas de censura y demás, pero bueno, quería como desperonizar la Argentina. Y en tercer lugar, reestructurar la economía. En cuanto a la reestructuración económica, se hizo un ajuste terrible, tremendo, en esa época en la que se devaluó un 40%, se abrieron los mercados extranjeros, haciendo que el mercado interno, quizás el pequeño comerciante, se vea afectado. También se congelaron los salarios durante 2 años, obviamente subió la inflación y cancelaron las paritarias. Eso en cuanto a lo económico. En cuanto a lo social, básicamente el gobierno militar, se caracterizó por la represión y la censura. Básicamente, si no pensabas como ellos, ya eras visto como una amenaza, y o terminabas preso o te secuestraban o directamente te desaparecían. Por este mismo tema es que los universitarios se suman a este movimiento no, sino a esta manifestación, a esta protesta, iniciada por el movimiento obrero, iniciado por los trabajadores, debido a que ellos también se ven censurados y ven que la universidad en realidad no es un lugar en el cual se pueda pensar libremente, sino que tenías que pensar como otras personas querían. Eso en cuanto a lo social. En cuanto al peronismo, tenemos que recordar que el peronismo estaba proscripto ya para esa época, y esto generaba un malestar social en la clase popular, debido a que el peronismo era el partido que más derechos les había dado. Después, en cuanto a la CGT estaba dividida en dos facciones. Primero teníamos la facción oficial, que era la comandada por Bandor, que era un poco más light, un poco más no tan dura. Y después teníamos la CGT de los argentinos, que estaba comandada por Húngaro. Esta quizás sí era una CGT un poco más confrontativa, un poco más de ir al choque, y esto se va a ver en las medidas que van a tomar semanas después. También recordemos que los estudiantes universitarios se estaban organizando y se estaban movilizando, pero paralelamente la represión también lo estaba haciendo. Es así como el 15 de mayo asesinan al primer estudiante Cabral, y al día siguiente asesinan a 2 estudiantes más en Rosario, provocando el Rosariazo. En cuanto a la CGT de Bandor había promovido o había declarado hacer una medida de fuerza, un paro sin movilización. Pero, paralelamente, la CGT opositora había decidido hacer un paro activo en el cual se iban a abandonar las tareas que se hacían normalmente por parte de los trabajadores en las empresas, y se iba a salir a las calles y realizar piquetes y movilizaciones. Es así como el 29 de mayo todos estos trabajadores de las empresas más importantes salen a la calle, junto con un montón de otras personas más que los apoyaban, como los estudiantes universitarios y la clase obrera. Recordemos que también estaban los sindicatos más fuertes, como la UON, SMAT y Luz y Fuerza. Bien, pero es acá donde realmente surge la represión. Más o menos al mediodía habían asesinado al obrero Maximiliano Mena, que pertenecía a las MAT. Esto se divulgó, llegó a oídos de las personas que estaban manifestando y potenció el enojo. Pero también convengamos que la policía ya estaba reprimiendo con balas de plomo, pero sin embargo decidieron, tanto los estudiantes como los obreros decidieron quedarse a resistir.
También convengamos que la policía en un determinado momento se dio cuenta de que la cantidad de gente que estaban batallando o que estaban enfrentando eran muchos más que ellos, y por eso en un determinado momento decidieron acuartelarse. Ante esta situación, el gobierno lo que hizo fue pedir ayuda a la tercera fuerza para que intervenga la ciudad, la provincia, para tratar de poner un poco de orden, obviamente según su mirada. Entonces para esto lo que hace es enviar una serie de camiones, de jeeps, de camionetas, todos con militares y con gente armada, para tratar de poner un fin o una solución a este problema que se estaba viviendo en Córdoba. A todo esto, Onganía veía que la situación se le estaba yendo de las manos, entonces decide crear el Consejo de Guerra, que servía para juzgar o para condenar a las personas que ellos creían que eran los responsables de estos disturbios, y es ahí en donde caen un montón de sindicalistas que terminan presos o asesinados. Después, el 31 de mayo, la situación parece calmar un poco. Salen los militares a hablar sobre lo sucedido. Para ellos esto era consecuencia de una idea marxista y guerrillera que se estaba dando en el país, en algunos lugares del país, en algunos lugares del mundo. Y semanas más tarde, Caballero, que era el intendente, era el gobernador, perdón, de Córdoba, decide renunciar. Ya había renunciado con anterioridad, pero bueno, deciden tomarle y aceptarle la renuncia. Por lo tanto, deja Córdoba después de una situación caótica para la historia argentina. Básicamente el cordobazo fue un antes y un después. Después de esto surgieron un montón de protestas de este estilo, haciendo que Onganía definitivamente deje el poder. El cordobazo, también convengamos que fue, en principio comenzó como una protesta sindical por mejoras laborales, pero a medida que fue pasando el tiempo se fue convirtiendo en una manifestación o en una protesta a nivel social que abarcaba un montón de otros rubros y no solamente el de trabajo. Por eso el cordobazo es considerado el punto de inflexión en el cual comenzaba el fin, el fin del gobierno de Onganía.